Pero también es importante poner una perspectiva de análisis y por eso recibimos hoy nuevamente a Mauricio Rabuffetti, porque a medida que pasan las horas, surge sin duda nueva información y también muchas preguntas. ¿Cómo andas, Mauricio? Gracias por venir nuevamente. ¿Cómo te va, Ceci? ¿Bien? Bien, bueno, un poco cómo está el mundo, ¿no? Movido. Ya cerramos el año pasado diciendo que el 2026 no iba a cambiar demasiado el 2025, pero nos sorprendió y nos movilizó bastante más rápido, tal vez, de lo que esperábamos. Sí, ya desde los primeros días de este 2026. Mauricio, quizás sea la pregunta que más nos estamos planteando todos por estas horas y es esta aparente decisión del gobierno estadounidense de Donald Trump de negociar o, bueno, dialogar con el gobierno, con el chavismo y no tanto con la oposición venezolana. ¿Esto es así? Esto es así, enganchamos con lo que decía Ricardo Pose recién desde Caracas. Hay que entender cuál es la situación previa y cuál es la situación actual. La situación actual es que el presidente, el líder del régimen venezolano, el presidente Nicolás Maduro, está previo a ser presentado ante una corte mañana en Nueva York y, en definitiva, lo que ocurrió durante todos estos años fue un proceso de alejamiento de la oposición de las instancias de decisión política, en parte por decisión del gobierno de Maduro y del gobierno de Hugo Chávez previamente, y en parte porque tenemos que razonar esto en una clave diferente a la de un país democrático, como el nuestro o como cualquier otro país democrático de la región. Esta oposición, encabezada por María Corina Machado, por la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como la cara visible durante todo el proceso electoral, que recordemos, la oposición y muchos países de la región denunciaron que hubo fraude y muchos países de la región, desde Estados Unidos para abajo, incluyendo Uruguay, no reconocen al gobierno de Maduro. Puede parecer hasta una situación contradictoria, pero es la realidad. Este era un gobierno no reconocido por la mayoría de las naciones de la región. Lo cierto es que esta oposición, si lo pensamos desde el punto de vista práctico, no tiene la capacidad de mando que puede llegar a tener, por ejemplo, Delcy Rodríguez, que es la número 2 de la cúpula chavista, hoy presidenta interina. Entonces acá hay una cuestión de pragmatismo de parte de Estados Unidos. ¿Puede asumir la oposición y que no se arme un caos con los militares? Es muy difícil pensarlo, porque el poder de las armas internamente, más allá de lo que pasó con el ataque norteamericano, el poder de las armas lo tienen los militares venezolanos, que han sido el sostén de este régimen dictatorial, que es una dictadura, repito, como digo siempre, cívico-militar, un término que los uruguayos entendemos muy bien en toda su dimensión, cabalmente. Entonces, la posibilidad de que esta mujer, que vemos en cámara ahora, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, asuman como ella planteó, se ve desde el punto de vista práctico como algo muy difícil. Estados Unidos no puede permitirse, y sobre todo, y hay que decirlo con todas las letras, el pueblo venezolano necesita que el país siga funcionando, porque las diferentes instancias económicas, sociales, de salud, de educación, necesitan seguir funcionando. Hay un pueblo en Venezuela. No es solamente una cuestión de gobierno a gobierno o de fuerzas militares a fuerzas militares. Esa es la razón, Ceci, por la cual hoy están negociando directamente con quien es, a partir de ayer, la presidenta interina de Venezuela. Y también la justicia, ¿no? El Tribunal Supremo, de alguna manera, es quien avala o da las garantías de que el poder esté ejercido por Delcy Rodríguez. Bueno, entonces, es un Tribunal Supremo controlado completamente por el chavismo, es decir, es una instancia para darle cierta formalidad a esa transición, llamémosle. Pero también abona este pragmatismo de que esté Delcy en este momento. Por el otro lado, María Corina Machado diciendo que está dispuesta y pronta para asumir, y países que respaldan también esa postura, como Francia. ¿Qué rol le cabe a la comunidad internacional en esta transición venezolana? Bueno, ya vimos que en las últimas horas hay una movilización importante, discursiva, por supuesto, porque no va a haber acciones militares de terceros países, ni siquiera de los países aliados de Venezuela como Rusia y China. Nadie va a interferir militarmente en lo que hizo Estados Unidos cuando atacó diferentes blancos en Caracas y otras zonas y otras ciudades, y termina llevándose detenido al presidente venezolano. La verdad es que la comunidad internacional hoy
lo que puede hacer es establecer su posicionamiento. Así como en el caso de Uruguay se adhirió a una declaración que firmaron otros países como Colombia, México, Chile, por mencionar algunos, Brasil, por supuesto, en Europa cada país fue haciendo su pronunciamiento y la Unión Europea en su conjunto también hizo un pronunciamiento, en general condenando lo que ha sido una intervención militar. Porque, como explicamos ayer, es un precedente difícil, complicado. No es que no haya antecedentes, Ceci, no es que no haya antecedentes. Ayer mencionamos el caso de Panamá, pero no es que el orden internacional no tiene momentos recientes de ruptura. La guerra en Ucrania es eso. Bueno, hay voces de nuestro país que hablan justamente de las fallas de la comunidad internacional como primer responsable, ¿no? Claro, pero ¿qué podría hacer la comunidad internacional cuando hay un régimen que negoció múltiples veces con la oposición básicamente para ganar tiempo? ¿Qué puede hacer ahora la comunidad internacional más allá de posicionarse y de tratar de defender algo de lo que los seres humanos nos dotamos hace mucho tiempo? Lo decía el presidente Orsi hace un rato en esa declaración que pasamos, pero lo dijeron muchos mandatarios. La Carta Fundacional de Naciones Unidas, lo explicamos ayer, establece en su artículo 2.4 que no se puede usar la fuerza para imponerse en otros países. Es verdad que esto pasa, es la realidad. No por eso lo vamos a justificar, no por eso los países lo van a felicitar, incluso cuando se trata de una dictadura. Lo cierto es que, más allá de eso, en el plano práctico, hoy la situación es entre Venezuela, entre la cúpula chavista que hoy aún gobierna Venezuela y el gobierno de Donald Trump, que, como vimos, sigue manifestando que lo que quiere es tener el control de lo que pase en ese país. ¿Y cuánto incide esta nueva doctrina de seguridad nacional que ayer mencionabas en el gobierno de Donald Trump para esto que ha sucedido? Es clave, y si ustedes recuerdan lo que hemos venido haciendo en los últimos meses, que ha sido explicarles cómo ha ido increyendo la presencia de Estados Unidos en el Caribe, en el Pacífico, sus acciones militares cada vez más fuertes contra lanchas que supuestamente, porque no ha presentado pruebas, Estados Unidos transportaban droga, ha ido aumentando la presión principalmente sobre Venezuela, también los encontronazos con Colombia, y esto de alguna manera era poner en práctica lo que después se puso en el papel. Esa relectura de la doctrina Monroe de principios del siglo XIX, en definitiva pone a América Latina, pone al continente americano como la prioridad número uno, como la zona de influencia número uno de Estados Unidos. Y acá hay una cuestión evidente, que es la rivalidad de Estados Unidos y China, que no podemos dejar de mencionarla aunque sea al pasar. Estados Unidos rivaliza con China, que tiene una presencia económica fuertísima en América Latina, en América en general, rivaliza con China, y esto tiene que ver con ese aumento de la presencia de Estados Unidos en nuestra región, que obviamente retrotrae a muchísima gente, sobre todo a los que peinan canas, a épocas de hace algunas décadas, con las preocupaciones que todo eso conlleva. Lo cierto es que también es parte de esa rivalidad entre dos potencias. Este hombre a quien vemos en cámara en este momento, Donald Trump, en esa conferencia de la que hablábamos ayer, fue bastante claro en señalar varias veces, y Marco Rubio, el secretario de Estado a quien vemos ahora en micrófonos, también fue bastante claro en decir que Estados Unidos va a hacer uso de la fuerza que tiene, del poder que tiene, y que este es un presidente con el que no se puede jugar. Esas fueron las palabras que utilizó. De alguna manera hay un intento clarísimo, evidente, ostensible, de mostrar fuerza, de mostrar poderío, no solo hacia adentro, que es lo que Trump suele hacer, sino también hacia países que son rivales y hacia el resto de los países de la región. Como dijimos la semana pasada, Venezuela ha sido, y otras cuestiones también lo han sido, un parteaguas en América Latina. Hay muchos países que de alguna manera empiezan a alinearse con las posturas del gobierno de Donald Trump y otros que se mantienen por la tesitura de la negociación y, si se quiere, de la mediación, como el caso de Brasil o México, por poner dos ejemplos bien concretos. O sea que con lo que estás diciendo, Mauricio, podemos inferir
que el objetivo de todas estas acciones no es meramente el petróleo, como capaz que con una mirada simplista también se está esgrimiendo por estas horas, ¿no? Exactamente, eso es muy importante. No es solamente el petróleo, pero también es el petróleo. Y como ayer algún televidente nos envió algún mensaje preguntándonos, hoy vamos a dejar un espacio para eso, para analizar algo que Donald Trump dijo con todas las letras. Estados Unidos pretende que sus empresas se ocupen del petróleo venezolano. La industria petrolera venezolana está venida menos, producen 1 millón de barriles por día de crudo, de un crudo extra pesado, difícil de procesar, pero es la principal fuente de divisas del país y por lo tanto muy importante para la gente que es la que en definitiva nos tiene que terminar importando, repito. La realidad es que esa posibilidad de que empresas norteamericanas se instalen rápidamente en Venezuela, hoy está bastante lejos. Primero porque sigue gobernando un grupo que no es un equipo liderado por Estados Unidos. Esa es la realidad hasta el día de hoy. Segundo, porque son los militares los que controlan el petróleo en Venezuela y con ellos todavía Estados Unidos no ha negociado. Tercero, porque las empresas norteamericanas tienen posibilidades más rentables de extraer petróleo. Ahora, no solamente el petróleo es el recurso natural importante de Venezuela, es un país que tiene una minería muy rica, oro, diamantes, minerales para la transición energética, tierras raras que ustedes habrán escuchado que son básicamente un punto de rivalidad central entre Estados Unidos y China. ¿Cómo se va a procesar todo esto que el presidente norteamericano dice? Es dentro de todas las cosas que no tenemos respuesta y que tenemos que seguir mirando, una de las más importantes, porque como lo hemos explicado muchas veces, Donald Trump no da puntada sin hilo. No hay ningún tipo de acuerdo de paz u otro que haga que no lleve o que no conlleve atrás algún tipo de negocio para empresas norteamericanas. Eso es así, eso él no lo esconde y esto es parte de lo que tenemos que ver hacia adelante. Ayer, lamentablemente, no nos dio el tiempo de tocar todo, así que hoy cumplimos con esos televidentes que nos preguntaban qué pasaba con el petróleo. Pero como bien decís, no es solo el petróleo. Acá hay un mensaje que va muchísimo más allá, un objetivo que va muchísimo más allá de los recursos naturales que pueda tener Venezuela. Esto es parte de una nueva política de Estados Unidos que vamos a ver en qué más se expresa, si se expresa. Recordemos la amenaza que vino ayer directamente para el presidente colombiano, para Gustavo Petro, uno de los firmantes de la declaración a la cual Uruguay adhirió en el día de hoy. Vamos a seguir con este tema, por supuesto, vamos a ver qué pasa. Mañana se presenta Maduro, lo presentan a Maduro ante una corte. Es una imagen que, por supuesto, hace un tiempo era impensable. Habrá que ver cómo se procesa la transición, cómo funciona esa interrelación entre la Casa Blanca y la presidenta interina de Venezuela y qué papel empieza a dibujarse para una oposición que tiene a sus principales líderes, recordémoslo, fuera del país, incluido en este momento María Corina Machado. Mauricio, en medio de toda esta incertidumbre hay algo que tenemos claro y es que vamos a seguir hablando de esto y te vamos a seguir recibiendo. Muchísimas gracias por todo este análisis que nos alimenta para poder entender lo que está pasando por estas horas. Con todo gusto y buen domingo para todos. Buen domingo.